Y toda la gente andaba comentando que América se siente como que está en el consultorio del doctor esperando los resultados de algo muy grave. Así es, totalmente. Déjame consultarte cómo la viviste vos particularmente, cómo llevaste el día de las elecciones. Eh, Pues fui a votar y hay como votar cuando pides la boleta anticipada, pues solamente la dejas en un buzón y hice eso para evitar las colas, ¿no? Porque había mucha gente la otra vez. Am, pues nada, es como todo el mundo estoy con una anticipación que creo que nadie sabe lo que va a pasar, realmente está en el aire todavía, según entiendo. Y, y eso, como decía, hay otra gente que decía que se siente como que América está esperando el divorcio de sus padres para ver con quién queda la custodia. Te iba a consultar cómo llegaron los candidatos. ¿Cuál crees que llegó más fuerte a este martes? Pienso que previa a la semana pasada, el más fuerte era realmente Donald Trump. Ah, y definitivamente tomó un golpe cuando hubo ese mitin en Nueva York y se emitió esa broma sobre los puertorriqueños, sobre Puerto Rico. Como que a los latinos se nos recordó quién es él, quiénes son ellos, ¿no? Los que están detrás de Donald Trump. Y pues un poco para memorizar, ¿no? Y que recuerden, que no se les olvide quién es quién. Pues pienso que eso hizo que mucha gente se levante. Pienso que hay que entender que acá en Estados Unidos, demográficamente, todo está a favor de los demócratas. Es decir, crece la población de inmigrantes, ¿no? Que es lo que los republicanos tanto odian. Crece la población de mujeres, crece la población de gente que es más liberal, digamos, ¿no? Gente, eh, en comparación con la constituencia republicana, que debería ser predominantemente blanco, predominantemente hombre, ¿no? Entonces, la demografía se aleja de predominantemente blanco y predominantemente hombre, perdón, y va cambiando. Entonces, por ejemplo, si acá en Arizona hace 20 años estaba viendo una clase de un jardín de infantes, tenía 10 blancos y 2 latinos, ¿ok? Ahora en Phoenix tienes exactamente lo contrario, tienes 8 latinos y 2 blancos, o se invirtió la relación. Entonces, eso es lo que le tiene muy preocupado al Partido Republicano, que la demografía no trabaja a su favor. Entonces, la única forma de que ellos ganen, además de esta trampa electoral, esta farsa electoral, como yo le llamo, que viene a ser el colegio electoral y todo el sistema democrático acá en Estados Unidos, es medio una farsa. Es medio una farsa porque no es como otros países que toda la gente que va y vota, se le cuenta el voto por presidente y listo, y se suman los votos y ya está, ¿no? Acá hay fórmulas para descontar el voto de cierta gente. Entonces hay recuentos distritales amañados, donde ciertos distritos tienen ciertos números de representantes y otros no. Entonces, esa es una de las formas que los demócratas no ganen todas las elecciones. La otra forma es cuando los demócratas mismos desde dentro implosionan, cometen errores que no son representativos de su partido y hay gente que se queda en la casa, digamos. Entonces, esa es la gran diferencia, me parece a mí. Había mucha gente que se iba a quedar en la casa debido al genocidio, mucha gente que decidió no votar por los demócratas por el genocidio en Palestina, ¿no? Y último, porque al final del día Trump no es una opción, entonces mucha gente simplemente dijo no voy a votar, entonces se iba a quedar en la casa. Pero esa gente, mucha de esa gente cambió de opinión, especialmente latinos, cuando hubo esa broma, ¿no? Como que se le recordó a la gente quién es Donald Trump. Y pues puede ser, si hay alguna sorpresa, puede ser que se deba a eso, me parece. Había encuestas que señalaban que Kamala Harris, quizá bien marcadas, que hasta la semana pasada Trump venía más fuerte, y había encuestas que señalaban que Kamala Harris no estaba pudiendo retener, como quizá otros candidatos demócratas, justamente el voto de la población afroamericana y la población latina, y que eso podía perjudicarla y hacer que Donald Trump gane más votos de esa población demográfica. ¿Vos crees que eso finalmente no se va a dar, que Trump no va a poder contener a gran parte de ese sector, no a la mayoría, pero sí a gran parte, y hacerse con ese voto? ¿Crees que ya a partir de lo de la semana pasada ese voto irreversiblemente va a quedar en el Partido Demócrata?
No creo, yo creo que se debilitó, digamos. Pienso que la misma guerra cultural que se expresa en Argentina se expresa acá. Esta guerra cultural de derecha-izquierda, ¿no? La guerra cultural es, ¿cómo explicarlo? Eh, no es decir, por ejemplo, expresar las cosas en términos económicos. Como dicen acá, la economía es la que define las cosas, ¿no? Y hasta cierto punto porque está todo lo que vendría a ser la vida de las personas, las condiciones económicas de esa vida, ¿no? Pero esta guerra cultural es más basada como digo, en la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pro-aborto, el anti-aborto, tenemos el anti... y al decir cultural, en este sentido, es, por ejemplo, el anti-impresora de billete, entonces, todos estos nuevos mitos culturales que se han centrado ahora, el pro-mujer, el pro-hombre, ¿no? Entonces, todas estas separaciones culturales nuevas son las que este partido, el republicano, en muchos casos, y el demócrata también, por el otro lado, han presentado como un sustituto de sus avances económicos, de sus políticas concretas económicas y de otro tipo, por ejemplo, para parar las guerras, la guerra mundial, ¿no? Estamos en la tercera guerra mundial, eso que no quede duda. Y para parar el tremendo evento de extinción masiva en el que estamos metidos, que no se sabe si podremos pararle, ¿no? O sea, es un momento muy, muy grave en el que hay dos visiones contrastantes a más no poder. La una cree, por ejemplo, en el cambio climático, y la otra no cree en eso, la otra apoya el carbón, digamos. Entonces, es pivotante esto, ¿no? Lamentablemente, lo más importante que me parece en este momento tendría que ser la guerra, ¿no? Porque estamos, como decía, en la tercera guerra mundial. Inicialmente parecía ser que Trump iba a ser la opción antiguerra y eso le estaba favoreciendo con mucha gente. Él le paró el carro a Zelensky y eso le cayó muy bien a mucha gente porque mucho de nuestro dinero como contribuyentes está yendo a Ucrania, ¿no? A una guerra que no se va a ganar y que no tiene mucha razón de ser. La semana pasada, cuando todos pensaban, o hace 3 semanas me parece que fue, todos pensaban que Trump era la opción antiguerra, fue y dijo él que deberían bombardear o nuclearmente o las centrales nucleares de Irán. Entonces, esa posición de él como una opción a la tercera guerra mundial se acabó ahí porque la gente se dio cuenta que él iba a iniciar la tercera guerra mundial contra Irán, que todavía puede pasar. Tal vez no contra Rusia, que es lo que él dijo, ¿no? Que él iba a hacer la paz con Rusia y eso fue muy importante para obtener los votos. Mm. Bien, vos que estás ahí en Arizona, te quería preguntar, Arizona es un estado que, por ejemplo, históricamente tuvo un referente republicano muy reconocido como fue John McCain, que era un héroe de guerra, y tiene otros referentes que, por ejemplo, el senador Kelly, que es astronauta, vienen con ese prestigio, se quiere, de renombre, vinculado a las Fuerzas Armadas y demás instituciones. ¿Vos cómo crees que en Arizona se ve este vuelco justamente de Donald Trump? ¿Y cómo crees que, bueno, también en parte, cómo se mueve Arizona? En esta elección? ¿Más para el lado de Trump nuevamente o por el lado de los demócratas como fue en 2020 cuando respaldaron a Joe Biden? Aquí en Arizona es tan marcado lo que yo decía hace un rato del cambio demográfico. Es tan, pero tan marcado, es tal vez uno de los lugares que es más marcado, que eso ha causado, por un lado, una enorme ola de votantes latinos, gente joven, por ejemplo, mis dos hijos en esta elección ya estaban en opción de votar. Entonces, cuando yo tengo dos hijos, un americano tal vez tenga un hijo, ¿no? Entonces, eso es el cambio demográfico tan fuerte acá en Arizona, ¿no? Entonces, debido a eso, es muy posible que hasta el último momento los latinos que no iban a votar en Phoenix se levanten del sillón y vayan a votar, y con solo hacer eso le pueden cambiar el mapa electoral de una, ¿no? ¿Crees? Como pasó la anterior elección, o sea, si vos, como vos bien decías, es un estado rojo, pero en la anterior elección se hizo azul. En nuestro estado ahorita es un estado azul. Entonces tenemos que ver si el voto latino se logra mantener unido o la guerra cultural esa logra separarlo, porque no hay forma de que gane Arizona sin obtener una porción siquiera de ese voto latino, ¿no? Oscar, yo tengo una consulta y tiene que ver con la participación electoral. Sabemos que Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, el voto no es obligatorio. ¿Cómo impacta en una elección tan polarizada como la de hoy, donde vos decís se tocan extremos, donde parece que no hay filtro? Es una elección donde
¿Hay mucha más participación que los años anteriores? ¿Que las elecciones anteriores, mejor dicho? Sí, sin duda pienso que va a haber más participación. Ese es, como decía, el factor definitorio, en serio. Si hay participación, quiere decir que ganan los demócratas. Si hay una menor participación, quiere decir que ganan los republicanos. Es así. Entonces, si la gente sale a votar, van a ganar los demócratas. Si la gente se queda, van a ganar los republicanos. Y nuevamente por estos factores demográficos, ¿no? Pero como dices, al no ser el voto obligatorio, es tricky. Acá en Estados Unidos la democracia es bien amañada, es muy difícil de entender. Entonces, por ejemplo, tenemos que entender que es un continente. Entonces, imaginemos Sudamérica en un solo país y hay solo dos partidos, imagínate. Entonces, por ejemplo, el Partido Demócrata en la primaria vendría a ser como una elección de toda la izquierda del continente, si quieres, supuestamente. El tema y el drama es que el Partido Demócrata, la verdadera función de ese partido es controlar a la izquierda para que no salga un candidato de izquierda del Partido Demócrata. Entonces, vemos los fraudes a Bernie Sanders, hubo tres. En 1945 hubo un fraude a Edward Wallace, que era un socialista ministro de Agricultura, que el presidente Roosevelt había dicho, este es el nuevo presidente, pero le hicieron el fraude. Entonces eso ya fue en la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Ahora a Bernie Sanders también le hicieron el fraude. Y eso es todo porque su única función es controlar a la izquierda para que al final del día, en la elección general, no haya una real elección. O sea, mucha gente acá bromea que el Partido Republicano y Demócrata son un partido con dos cabezas. Otros le dicen el partido de la guerra. Entonces, es porque cuando tú vas, por ejemplo, a la convención del Partido Demócrata que reportamos, tú ves a los activistas en el piso de abajo y todos se creen el verso, ¿no? Pero cuando miras para arriba, ves esos balcones donde hay gente extremadamente millonaria que paga $10,000 para entrar. Y cuando se quiere tomar una Coca-Cola le cuesta $500. O sea, ¿me entiendes? Estamos hablando de que la gente que está ahí arriba es otro nivel, el resto de nosotros mortales. Entonces, esa gente que está arriba en esos balcones, ellos son los dueños del Partido Demócrata. Ellos son los que deciden, no los votantes del Partido Demócrata, si Bernie Sanders va a ser autorizado o si Kamala, por ejemplo, Kamala es el mejor ejemplo. El Partido Demócrata no tuvo una primaria. Estas elecciones no tuvo, o sea, la anterior hubo y muchos dicen que fue amañada. Esta vez ni siquiera fue eso. Querían una primaria una vez que fue claro que Biden no iba a ir. Muchas voces se levantaron y dijeron que hay que tener una primaria para definir un verdadero candidato que tenga reales opciones. Pero los jefes, como decía, los de ahí arriba dijeron, no, nos gusta Kamala porque ella ya está en la movida, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que cuando vas a la convención del Partido Republicano y ves los mismos balcones de ahí arriba, está la misma gente. Entonces, esa misma gente que es dueña del Partido Demócrata es la misma gente que es dueña del Partido Republicano, con muchas pocas diferencias en este caso. Me parece que la única realmente diferencia en ese sentido entre Trump y Kamala es que Trump no está por la guerra de Ucrania. Entonces, todo ese sector del complejo militar industrial posiblemente esté contra él o no quiera que él gane. Por eso es lo que se oye todas estas versiones del Estado profundo y todo esto es porque el Pentágono y las agencias de seguridad en ese sentido están queriendo que él no gane porque ellos quieren seguir la guerra de Ucrania. La otra diferencia, la otra guerra, por ejemplo, tiene la misma postura, Trump es más radical. Entonces, de ahí en más, las posturas son muy, muy, muy similares en los hechos. Tal vez no en el branding, en la forma en la que mercadean sus cosas, pero todos están realmente solo ahí para apoyar a esos millonarios que están en esos balcones cuando hay las convenciones, porque ellos son los que al final del día les donan la plata para las campañas y la corrupción acá se maneja así, o sea, la corrupción no es como en Sudamérica que te dan directamente la plata para que tu bolsillo, no, acá te dan la plata para que salgas elegido y ya cuando estás elegido, ahí buscan formas de que, no, de que se arme la movida, digamos. Pregunta, ¿cómo crees que van a impactar las elecciones de acuerdo a qué candidato gane en América Latina? Sabemos que, bueno, en Ucrania, bien comentabas recién, que uno está más a favor de continuar la guerra, otro no, pero acá en América Latina en particular, ¿cómo crees, si es que crees que hay alguna diferencia sustancial, cómo crees que puede impactar una nueva presidencia de Trump o una eventual
presidencia a estrenar de Kamala Harris? Em, este es un punto, por ejemplo, que pienso que el poder que estos presidentes tienen en muchos sentidos es muy limitado. ¿Y limitado por quién? ¿No? En este caso, por ejemplo, por el Departamento de Estado y por las políticas del Pentágono en cuanto a lo que viene a ser geoestratégica y geopolítica. Entonces, por ejemplo, en Sudamérica hay un plan de inteligencia desde hace más de una década, porque si vos te recuerdas, en el 2012 más o menos, hubo un momento en el que todos estos presidentes de izquierda latinoamericanos le lanzaron un reto a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Y querían hacer una moneda sur-sur y un banco sur-sur y todo. Y lo que no sé, la gente no se da cuenta que cuando se pasan estas cosas y se lanzan esos retos, acá la CIA, el Pentágono, estas agencias recogen esos retos y desarrollan planes de 10, 15, 20 años para totalmente darle la vuelta a eso, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, todo esto ha funcionado acá. En Sudamérica le han dado la vuelta en muchos casos y han revertido y limitado el poder de estos presidentes que son elegidos de izquierda, les hacen la vida muy difícil. Entonces, es definitivamente, hay un ejercicio de geopolítica, de dominancia geopolítica, de acuerdo a lo que viene a ser la doctrina Monroe, ¿no? La doctrina Monroe quiere decir que Sudamérica es el patio trasero de Estados Unidos y nadie se puede meter con eso. Entonces, ahorita tenemos China metiéndose en eso, ¿no es cierto? Y tenemos intereses internos que se están queriendo meter con la geopolítica del imperio corporativo, por decirlo así, que lo que Estados Unidos representa finalmente. Entonces, en ese sentido, si gana Trump y él es fiel a sus políticas, debería en realidad soltar las riendas para que los países sudamericanos hagan lo suyo. ¿Por qué? Porque según su doctrina, la de Trump, ellos no quieren gastar plata en guerras extranjeras. Según los libertarios, supuestamente la doctrina es dejar hacer, entonces no intervenir. Y asimismo, en el campo de Kamala Harris, supuestamente la política es de intervención, de imponer el bien, digamos, el orden de las reglas. Entonces, más bien, contrariamente a lo que uno pensaría, si gana Kamala Harris, en mi opinión, la intervención en Sudamérica será más marcada. Con Trump podría ser un poquito menos marcada, pero sin embargo, los dos presidentes van a tener que, al final del día, reconocer el poder del complejo militar industrial. No olvidemos que fue lo que le pasó al último presidente que se opuso a ese poder militar, y fue el presidente Kennedy, ¿no? Le metieron un balazo cuando él quiso hacer la guerra con Rusia. Entonces, pues, la gente, los presidentes, los candidatos saben eso también, ¿no? Genial, Oscar. Yo tengo una pregunta y creo que voy a estar satisfecho con todo lo que nos contaste, que es ¿cuándo comenzaremos a tener los resultados? ¿Cuándo comenzaremos a encontrar una tendencia que sea irreversible, o cuándo podríamos anunciar un ganador, si es que soy? Eso sí está para cualquiera, es una pregunta difícil porque es una elección tan reñida que va a ser apelada y disputada, me parece, hasta el último, a menos que empiece en los próximos minutos o media hora, una hora, empiece a haber una clara tendencia hacia un lado, pero me refiero a una clara tendencia. Si no, pues esperen cualquier cosa, algo muy peleado, algo muy metido en el fango y demorado. Um, es decir, o ya mismo anuncia un ganador indiscutible o estamos para una vuelta muy dura, muy larga, digamos. Bueno, Oscar, muchas gracias por hacerte el tiempo de estar desde allá, con todo lo que eso implica. Agradecerle a Tommy, que es el que nos ayudó a conseguirte y a tenerte acá. Tommy te manda un saludo muy fuerte, te dice que aguante boca, porque que no te el saludo. Pero bueno, muchas gracias, Oscar. Espero que te hayas sentido cómodo. Un gusto. Gracias y un saludo a toda la gente en Argentina, que es un país que yo de verdad lo quiero mucho y tengo mucho aprecio. Me gusta mucho Argentina. Abrazo grande. Bueno, abrazo. Vale, gracias. Bueno.